Buenos días, queridos amigos, familia, Dios les bendiga. De nuevo con ustedes Marta Cristina Medellín en su devocional Gloria en lugar de ceniza, el devocional que nos ayudará a recibir la gloria de Dios para transformar nuestras vidas. Y como todos los días vamos a iniciar con una oración de gratitud y encomendándole el tema y el día de hoy al Señor. Padre Celestial, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y con la unción de tu Santo Espíritu, Señor, venimos delante del trono de la gracia, Señor, primero para pedirte perdón por todas aquellas cosas con las que hayamos podido doler tu corazón, el corazón de otro y nuestro propio corazón, porque sabemos que el pecado, la mejor definición del pecado, son las cosas que hacemos con las que herimos a los demás, que duelen el corazón de los demás y que le puede causar heridas al mismo Dios. Papito Dios, queremos decirte que estamos tan agradecidos por el día que pasó, que estamos agradecidos cuando nos damos cuenta que siempre estamos tomados de tu mano, Dios, sin importar las circunstancias que hayamos vivido, nos has traído, Señor, hasta aquí, hasta este momento, Señor, tomados de tu mano, Papito Dios, ahí espiritualmente, por fe lo creemos, por fe lo declaramos. Que pasamos una noche, Señor, bajo techo, bajo abrigo, Señor, que tuvimos el alimento, Señor, que tú nos das el pan nuestro, Señor, cada día nos lo das y por eso, Señor, tenemos que decirte gracias. Dios amado, queremos poner, Señor, este nuevo día de vida en tus manos, delante de tu altar. Y también poner esta palabra, Señor, que no sea palabra humana, sino que sea palabra directamente del corazón de Dios a quien la escucha. Te damos muchas gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Y nos quedamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la que enriquece y no añade tristeza con ella. En Cristo Jesús y con la unción de su Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, mire que nosotros en devocionales anteriores hablamos de la persona del Espíritu Santo, de cómo relacionarnos. Pues las personas me preguntaban, ¿por qué primero el Espíritu Santo y no el Padre o el Hijo? Pues porque el Espíritu Santo, hablamos primero del Espíritu Santo porque lo tenemos morando dentro de nosotros y nos trae a toda verdad y nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio para hacer juicio. Y en ese juicio nosotros, que el Espíritu Santo de Dios nos lleva y nos ayuda, entonces podemos juzgar quién es el Padre y quién es el Hijo, ¿cierto? Dice que el único pecado, la palabra de Dios, que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es la persona más linda que hay entre nosotros. Es una persona tierna, dulce, noble y que todo su propósito para nuestra vida es llevarnos a la verdad, es consolarnos, es darnos lo mejor de Él. Pero resulta que la persona del Hijo también y resulta que la persona del Padre también. En su humildad el Hijo dijo esto, que el pecado que no sería perdonado sería la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Por las funciones que cumple el Espíritu Santo. Pero también el Hijo también es muy importante y el Padre es muy importante. Vamos a hablar de lo que dice la Escritura del Señor Jesucristo. Vamos a Isaías 9. Mire que cuando uno le van a presentar a una persona, y como, ¿para qué voy a conocer yo a esa persona? ¿Cómo para qué? ¿Qué me puede brindar esa persona? ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la necesito? Y Dios también permite que nosotros pensemos también eso y claramente cada una de las personas de la Trinidad tiene una función y tiene un propósito. Y tiene un propósito en nuestras vidas para darnos algo, para ayudarnos algo, para mostrarnos algo, para hacer explícitamente algo por nosotros. Entonces, si nosotros pensamos así como, ¿para qué me sirve conocer al Espíritu Santo? ¿Como para qué me sirve conocer al Padre? ¿Como para qué me sirve conocer al Hijo? Es muy importante y la Biblia nos dice para qué. Por eso cuando nos vamos a relacionar con cada uno de ellos, tenemos que conocer cuáles son las características, cómo trabajan para nosotros, cómo nos quiere bendecir cada uno de ellos. Vayamos a Isaías 9. Nacimiento y reinado del Mesías, dice: mas no habrá para siempre oscuridad
para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Entonces, mire, lo primero aquí nos dice, ahí nos va mostrando para qué está aquí el Señor Jesucristo. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Entonces, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Para que nosotros no estemos más en oscuridad y para que no estemos más en angustia. Y luego dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces aquí que nos habla del Mesías, dice que la luz, que es el Señor Jesucristo, va a resplandecer sobre nosotros, que ya no vamos a estar más en tinieblas ni en sombra de muerte, porque va a resplandecer la luz. ¿Y por qué nos habla de esto? Porque el pecado trajo tinieblas sobre la raza humana, pero el Señor Jesucristo vino a salvarnos de la muerte eterna, a darnos la luz de Dios a nuestras vidas. Entonces dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten los despojos. Entonces vino a traer alegría, a traer felicidad, a traer esperanza al Señor Jesucristo. Y dice, para que nos gocemos y nos alegremos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Entonces, mire, ¿qué vino a hacer? A quitarnos la carga de los hombros, a quitarnos los afanes, las preocupaciones, a mostrarnos un camino mucho mejor, a llevar las cargas nuestras sobre Él. Y así lo hizo en la cruz del Calvario. Él lo hizo así en la cruz del Calvario. Entonces, mire lo importante que es cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, cuando nosotros venimos al Evangelio, a buscar al Señor, a la Biblia, nosotros para poder saber qué es lo que el Señor Jesucristo nos proporciona. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber quién es Él, conocerlo, disfrutarlo, vivirlo. Y ya aquí vimos algunas de las cosas por las que Él vino y para qué vino. O sea, como para qué me sirve. Imagínense, para traer alegría a nuestra vida, para quitar el yugo de nuestras espaldas, la pesada carga, para darnos alegría, para salvarnos. Y luego dice, vayamos a Juan 1, que habla de quién es el Señor Jesucristo. Dice, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí Juan estaba hablando del Señor Jesucristo, que Él era el verbo, la palabra. Este era en el principio con Dios, o sea que está desde el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, está hablando hoy del Señor Jesucristo. Juan arranca su evangelio con esto y dice que Él era la vida, que era el verbo, que era la misma palabra, porque todo lo que se habló en las Escrituras en el Antiguo Testamento siempre reflejaba la persona del Señor Jesucristo. El Padre en el Antiguo Testamento ya a través de sus profetas mostraba al Señor Jesucristo. Y dice, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces mire que vuelve aquí, dice que era la luz y que las tinieblas no permanecen contra esa luz. Entonces Él vino para darnos luz, para darnos vida eterna. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Entonces mire que ya podemos hablar aquí de que quizás del Espíritu Santo. La gente puede decir, pero ¿quién es? ¿Dónde está? No lo vemos. Pero Dios envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para que diera testimonio de Él. Y todo el que lo vio pudo dar testimonio de Él. Jesucristo es un ser histórico. Cuando yo estaba en la universidad, yo pensaba que el Señor Jesucristo existía y todo, pero lo veía como un ser espiritual. Y me pusieron a leer un libro que se llamaba Jesucristo Liberador y hablaba de toda la evidencia del Señor Jesucristo en la tierra. Entonces ya no pueden decir, es que
¿De dónde salió? Esos son inventos del hombre porque ya hay evidencia. Flavio Josefo habló de él, los historiadores hablaron de él. Lucas, el Evangelio de Lucas. Lucas era un historiador de la época y él habló del Señor Jesucristo. O sea, ya era un hombre, ya había evidencia de él y de su existencia. Y luego dice, seguimos en Juan 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, o sea, va a ser nuestra luz verdadera y es para alumbrarnos, alumbrar nuestro entendimiento, alumbrar nuestro camino no solamente en la tierra, sino alumbra nuestro camino a través de su salvación y que nosotros la reconozcamos, llevarnos a la vida eterna. Y dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, o sea, él vino, estuvo en la tierra, hizo milagros, prodigios, obras sobrenaturales, y los que debían conocer, lo que eran los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, no lo quisieron reconocer, porque les iba a quitar el poder que tenía, porque él vino a hablar de algo distinto, ya no de la ley, sino de la gracia, de poner por obra esa ley en la gracia de Dios, no dando batallas, no luchando. No fue un rey humano, ellos esperaban un rey humano que cogiera las armas y peleara y matara y asesinara. No, él cogió las armas, las verdaderas armas de la buena milicia, las armas del amor, de la paz, de la bondad, de la benignidad. Vino a mostrarnos un camino diferente, un camino de perdón, de redención. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire que cuando uno es pequeñito lo bautizan, pero eso no es decisión de uno. Pero uno ya cuando es grande, uno tiene que tomar la decisión de recibirlo, de confesarlo, de creer en su nombre y de esta manera vamos a ser hechos hijos de Dios. Mire que yo siempre pensé que era hecha hija de Dios porque a mí me habían bautizado cuando era bebé. Y resulta que aquí nos dice que no, que nosotros tenemos que recibirlo, tenemos que creer en su nombre, tenemos que confesarlos para darnos potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Y mire tan bonito, ¿no? Y dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que está sentado en el seno del Padre, Él lo ha visto y Él lo ha dado a conocer. Entonces mire que aquí a través de estos dos capítulos de la Biblia nosotros podemos ver qué tenemos que hacer para ser hechos hijos, a qué vino el Señor Jesucristo. Vamos a seguir ahondando más en esta palabra y ver cómo activamente el Señor Jesucristo trabaja en nuestras vidas, pero ya podemos saber a qué vino. Que vino a nosotros para darnos un camino mejor. Él dijo que Él no había venido a abrogar la ley, sino para aplicarla, para que entendiéramos cómo se aplicaba esa ley a través del amor, a través de la misericordia, a través de la paz, a través del gozo. Y ellos no comprendían, el pueblo de Israel no comprendía porque ellos venían tomando control de las cosas a través de guerras, a través de ir y tomar territorios, de sacar pueblos, y eso era lo que les afanaba. Pero el Señor Jesucristo vino a mostrarnos que hay un territorio mejor, un territorio que debemos poseer, que es mucho mejor, porque las cosas terrenales pasan, los afanes terrenales pasan, pero lo que queda y lo que permanece para siempre es la vida eterna. Entonces estaban muy afanados por conquistar la tierra, en esta tierra, la tierra literal, el día a día, la vida en la tierra. Pero Él tiene un propósito mayor, darnos la mejor tierra eternamente y para siempre, darnos la vida eterna, y solamente la conseguimos a través del Señor Jesucristo. Queridos amigos, familia, los quiero dejar con esta reflexión, que de ser posible vayan a Juan 1, a Isaías 9, para que vayan viendo y comprendiendo la obra poderosa que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nos quedamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la que enriquece y no añade tristeza con ella, y
de ser posible, de nuevo con ustedes mañana en Gloria en lugar de ceniza, si Dios lo permite.